dar inicio entonces. Ujú. Eh, Se recuerdan que había, primero que todo, gracias por quienes enviaron sus actividades al correo, ya están revisadas, recibidas, revisadas, ¿verdad? Hubieron como 7 personas más o menos que no lo lograron, no lo enviaron. Eh, Básicamente del instructivo, hay dos instructivos, bueno, un instructivo y una prueba diagnóstica, de las cuales pues como las respuestas eran así bien personales, de tipo personal, entonces no vamos a ahondar mucho o a profundizar mucho en eso, ¿verdad? Ujú. Aquí cada quien era cuestión de cómo se visualizaban, ¿verdad? Qué los motivó, cómo se ven dentro del proceso, en qué parte y toda esa cuestión es ya depende de cada uno, de cada uno de ustedes, ¿verdad? Pero si vamos a compartir o vamos a unificar en cuanto a los lineamientos o cuestiones de forma. Se recuerdan que había que llenar un cuadrito con cuestiones de datos de márgenes, de Ajá. interlineado y todo este tipo de cuestión. Entonces eso es lo que les voy a compartir un documento, ¿verdad? Ya muchos de ustedes lo hicieron, la mayoría, bueno, por decirles casi todos, pues sí coincidían, porque sí, solo era de copiar los datos del cierto número de páginas a esta tabla, ¿verdad? Entonces les Ajá. voy a compartir para que ustedes pues vayan comparando si gustan, ¿verdad? Me avisan si ven el documento, por favor. De acuerdo. Muy bien. Joder, señal, Harry. ¿Qué documento, Eli? Ahorita le digo. El Vamos al instructivo instructivo 1 1. de la segunda presencial. Ajá. ¿Ya se miran? No, no, no. No lo logran ver, ¿No? No, licencia. ¿no? A ver. Bueno, en lo que lo comparte. Me imagino que ya tuvieron tiempo de chequear sus primeros 2 capítulos. Entonces, por favor, yo estaba chequeando un trabajo por ahí. Entonces, como que les habían pedido que después de cada análisis organizacional, situacional y todo, ustedes tenían que poner recomendaciones y conclusiones. Entonces, eso lo obviamos, ¿oyeron? Ahorita ya se van a hacer solo conclusiones y recomendaciones a nivel general del trabajo. De hecho, recomendaciones no van a haber porque va a un plan de sostenibilidad. Entonces quiere decir que las Sí, sí. conclusiones van a ser a nivel general. Ah, bueno. Entonces ya en sus análisis y todo eso ya no ponen conclusiones y recomendaciones. Por no podemos, Ligda, si no lo comparto yo aquí. No, fíjese. O mándemelo, yo lo voy a compartir aquí. También miren, necesito que yo voy a ver si hoy puedo comunicarme por teléfono con algunos, ¿va? Porque si tengo dudas eh, sobre cómo va la ejecución de sus proyectos. Si empezaron a ejecutar, si ya se quedaron con alguna lista de actividades propuestas que no lograron ejecutar. Entonces, hay algunos lineamientos que nos dieron del EPEM, en donde vamos a ver la forma de evidenciar eso que no se pudo ejecutar.
Entonces se los vamos a dar más adelante también. Está bien. Bueno, ahorita resuelvo yo. ¿Miran el documento? Sí, ahora sí. Va, entonces, ya, licenciada. Ahorita voy. Pero no es este, Lick. ¿Cuál? Bien, Este está es abajo. el anterior. No, acá Pero abajo. no Aquí lo ha está. puesto. abajo. Ahí. Aquí. Ajá. Tan impacientes, por Dios santo. Para regañar son buenos. Pues sí. Bueno, Bueno, entonces solo para que unifiquemos, ¿verdad? Lo Ujú. que consignamos dentro de la tabla. Tenemos acá que el margen del lado izquierdo debe quedar a 3.75 centímetros. Todos los demás márgenes inferior, exterior y derecho a 2.54 centímetros. ¿Cómo deben ir todos los títulos principales? A 5 centímetros del borde superior de la hoja, centrados y todos con mayúscula sostenida y con negría, ¿verdad? Mayúscula sostenida, ya saben, es que todo el título tiene que ir en el mismo tipo de letra, que es en mayúscula. La tipografía del trabajo de graduación dice que tiene que ser en letra Arial. El tamaño de la tipografía es 12 puntos. Tamaño de los números de página, notas de pie de imágenes, pie de tablas y dentro de las tablas es de 10 puntos. El interlineado o espaciado es de 1.5. Pero hay excepciones, ¿verdad? En donde se va a manejar un interlineado sencillo. Las excepciones son 3. La número 1 es en párrafos citados textualmente de más de 40 palabras. La número 2 son en el caso de las notas al pie de página y el número 3, la tercera excepción es el texto que va dentro de las tablas. La numeración de páginas. Dice que deben ir centrados en la parte superior, iniciando en la dedicatoria, con el número 1 en números romanos minúsculas como se muestra ahí, ¿verdad? Muchos de ustedes también lo colocaron así. Y la paragrafatura, dice el orden ¿a qué se refiere la paragrafatura? Es el orden de los párrafos y la sangría a utilizar en cada uno de los niveles será de 0.76 centímetros, ¿verdad? Solo se utilizan según las normas APA, ¿verdad? Solo se utilizan los 2 niveles, ¿verdad? El nivel 1, donde va el título centrado en mayúscula y en negría, con numeración romana. Y el nivel 2, los subtítulos a margen izquierdo. En el margen izquierdo, la primera letra en minúscula y lo demás, y todo lo demás, y todo en negría. Acá se muestra un ejemplo que se corrió. Acá está el capítulo 1, ¿verdad? Con todo centrado, con negría y en mayúscula. Y luego el primer nivel que es, podríamos decir, el 1.1, que sería el relacionado a los subtítulos, ¿verdad? Antecedentes es nivel 2. Antecedentes sería el nivel 2. No existe nivel 3. ¿Me permite, licenciada? Sí, Lick. Bueno, miren pues. El nivel 1 es donde dice capítulo 1, plan de investigación. El nivel 2 es el 1.1. Pero estamos hablando solo del índice. O sea que adentro del trabajo ustedes iban a usar 1.1.1. ¿Ya? O sea, solo estamos hablando que en el índice el nivel 3 no se va a colocar. Pero dentro de su trabajo pueden llegar hasta el nivel 4, pues, ¿ya? Bueno. Solo estamos, no me van a borrar en todo el trabajo el 1.1.2, ya no. Eso sí va dentro del trabajo. Pero
En el índice no. Ahora Solo bien, van los títulos y subtítulos. ahora bien, Está bien. otra de las observaciones que tal vez no iban dentro del manual es que donde dice todos los títulos principales a 5 centímetros. Quiere decir que solo va a ser el capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3 y el capítulo 4. Esos son los que van a ir a 5 centímetros. No, todos los demás no. ¿Ya? Quiere decir que lo que van a poner a un margen de 5 centímetros solo van a ser los títulos de los capítulos. Pero licenciado, yo tengo una duda ahí. ¿Sí? Por ejemplo, está ya el margen superior de 2.54. Después de ese 2.54 son los 5 centímetros. No. O solo cuando se escriban los títulos se dejan de una vez los 5 centímetros. ¿Así Creo es? que eso les voy a enseñar después yo cómo se hace, pero solo esa hoja tiene que tener un margen superior de 5 centímetros. Bueno. ¿Ya? Ahora bien, ahora con lo de la Licenciado. negrita. Permítame. Licenciado, una pregunta. Cuando ustedes hablan de la paragrafatura, ¿dónde se dejan los puntos 76 centímetros? Ya entendí. Disculpe. Ahorita, Del lado izquierdo. del lado izquierdo. Sí, Sí, del lado pero izquierdo se deja. ¿cómo lo tengo que configurar? Por ejemplo, ahorita vamos a poner aquí un ejemplo. Por ejemplo, aquí dice antecedentes. ¿Sí miran todavía el documento, no? Sí, todavía. Bueno, antecedentes. Entonces pongámosle. Ese 1.1 de antecedentes va a ir pegado al margen. Ajá. Sí, estamos bien, ¿va? Entonces de ahí viene el 1.1, por ejemplo, 1.1. historia. Pues solo estoy diciendo algo, no es que eso vaya a ir ahí. Sí. Historia. Va, entonces este de aquí es el que tiene que ir a punto, ¿cuánto? 76. 76. De sangría. En la copita que está arribita, todavía miran, ¿no? Sí. Pues aquí ustedes lo van a jalar, pero no tienen que jalar la de arriba, solo la de abajo. Se ponen solo en el triangulito de abajo. Bueno, vamos a darle aquí un tabulador, no jalo el tabulador, pero lo jalamos para acá, eso no es problema. A 1.76. No, espérense, está jugando conmigo esta cosa. ¿Ya? Entonces aquí está el 1.76, más o menos ahí, ¿ve? ¿Ya? Ahí es donde empieza la otra. Licenciado, pero eso también se puede trabajar desde el diseño y donde dice párrafo y sangría, desde ahí también se puede trabajar. Sí, lo que pasa es que a mí me costó ahorita porque estamos adentro de un cuadro. Sí. Me costó. Bueno. ¿Ya? Solo era pregunta. Miren, no sé si le resolví su duda de la que me preguntó. Sí, gracias, licenciado. Ahí está. Ahora miren. Sí, perdone, yo también tengo una pregunta. ¿Sí? Luego de que usted corrió el texto, lo que viene después también va a esa misma alineación. El mismo texto va en esa misma alineación. La misma alineación. Y si se pasan los... Y si se pasan por ejemplo, como tenemos normas, ¿verdad? Que los párrafos son de 10, de máximo de 10 líneas, pero como ahorita se va a correr, prácticamente los textos también van a ser más grandes. Todo va al nivel de la numeración. O sea que no regresa la escritura al margen normal. No. Va corriendo. Y con otra pregunta, por ejemplo, o yo no entendí bien, por ejemplo, seguiría el 1.2, en el 1.2 también corro los 0.76. No. No, solo uno. No, ese no, ya se dieron cuenta ahí cómo cayó el otro. Sí, pero ese es el nivel 3, y si hubiera un nivel 4, ¿se siguen corriendo los puntos 76? Se siguen corriendo. Se siguen corriendo los puntos. Y se sigue corriendo la alineación también. Todo se sigue corriendo. Licenciado, buen día. Sí, ¿Va a compartir los documentos? Es que eso ya está en el manual, ¿vale?
Sí, está en el manual. Ya se compartió la guía. Va. Miren pues, el uso de negrita solo queda exclusivo para los capítulos, ¿oyeron? Para los títulos de capítulos. Pero para nivel 1 también decía ahí. ¿Me corrige, Lica? ¿Perdón? La alegría va en los títulos, obviamente, y en el nivel 1. No. Ya a partir del nivel 2 dice que ya no, pero el nivel 1 sí estaba ¿sí está así en el manual? Sí, va en la alegría. Bueno, entonces sí. Entonces sí, eso sí no es problema. Bueno, si continuamos, Lica. Sí, solo que... ¿Dejamos de compartir ese? ¿Sí? ¿Sí? Va. Sí. Bueno. Solo que no sé si tuvieran alguna otra duda de las personas que se... ¿Hay alguna duda, compañeros? ¿Alguna otra duda? Aprovechen ahorita. Yo sí tengo, pero de lo que va más adelante. De lo de ahorita no. Ay. ¿Cómo les están dando serenata? ¿Manda? ¿Quién les está dando serenata ahí? Bueno. ¿Qué vamos a hacer ahorita, Norma Zapa? Sí. Sí, porque lo de la cuestión de los márgenes y todo eso que están en la numeración prácticamente fue plasmada en el cuadro, ¿verdad? Sí, pues. Pero ese cuadro siempre nos lo va a compartir por si hay diferencia con lo que nosotros tenemos. Bueno, se le puede compartir. Sí, claro, sí. Porque esto ya sería lo oficial, ¿verdad? Lo oficial, sí. Ahorita que tenemos acá... Lo puede compartir. También eso nos ha ayudado bastante. ¿Cuál? Por si va grabado, puede compartir. Sí, no, sí, estoy grabando. Gracias, Lick, muy amable. Bueno. Acá tenemos, pero bueno, voy a tratar de... ¿Lo de las normas APA va a compartir? Sí. Si quieres se lo abro yo aquí. Bueno. Permítame, solo vamos a compartir la otra presentación ahorita. No se me desesperen. Aquí está Yalik. Ya. Bueno. Ya. Bueno. Estaba como lento el internet acá. Bueno, entonces tenemos acá la aplicación de normas APA, ¿verdad? Estas básicamente se refieren a citas y referencias. Solo se utilizan en relación a eso. Tenemos también las generalidades de las normas APA. Dice, se refiere básicamente a todo lo relacionado a citas y referencias. Es un aspecto de forma sumamente importante. Requiere mucha atención y responsabilidad. Los lineamientos a utilizar son los que corresponden a la 6ª edición. Está vinculado a aspectos de índole legal, en el caso del plagio, ¿verdad? ¿Qué es el plagio? Es la infracción del derecho de autor sobre una obra de cualquier tipo. Dice que también atenta a derechos morales y patrimoniales, ya que se usurpa la autoría y se defraudan intereses económicos. Existen consecuencias de tipo penal y en el marco de los estatutos de la USAC. Con respecto a las consecuencias, ¿verdad? Tenemos aquí más adelante, me parece, las consecuencias más específicas. Ahora aquí dice, cuando cometemos plagio, ¿verdad? Principalmente cuando entregamos un trabajo ajeno como si fuera nuestro, ¿verdad? Independientemente que solo lo copiemos y que esta copia sea parcial o total. En ese caso, también cuando parafraseamos un texto, que lo adornamos con nuestras palabras, haciendo pequeños cambios para disimular, pero no citamos las fuentes. Eso también es plagio.
Cuando copiamos cualquier tipo de multimedia, ya sean gráficas, audios, videos o páginas web, música, ¿verdad? Sin citar al autor. Cuando nos basamos en una idea o frase de otra persona para escribir un trabajo nuestro, un trabajo nuevo, pero no citamos al autor de la idea. Entonces, esas son las situaciones, ¿verdad?, en las que cometemos plagio. También existe el autoplagio, que no es más que presentar un trabajo que ya realizamos anteriormente, ¿verdad?, pero como que lo hubiéramos haciendo pensar o creer que lo realizamos recientemente. Ahora bien, existe a veces confusión en cuanto a lo que es plagio y a lo que no. Vamos a ver qué cosas no corresponden o no son plagio, ¿verdad? Dice cuando expresamos o presentamos trabajos o ideas originales, que es lo que ustedes van a hacer en su trabajo, en su informe final, ¿verdad? Ustedes van a expresar sus ideas, su trabajo, el resultado de sus investigaciones, todo el proceso. Eso no es plagio porque ustedes lo están realizando. También cuando ustedes presentan una compilación de resultados de una investigación suya, ¿verdad? Una investigación original. Y tampoco es plagio cuando utilizan el conocimiento común o conocimiento público, el cual es creado y difundido por la sociedad, ¿verdad? Ustedes están prácticamente basándose en la fuente, ¿verdad? En la fuente que están utilizando es la sociedad, son las personas que están hasta cierto punto involucradas en su investigación o que forman parte de su investigación, ¿verdad? En esos casos no hablamos de plagio. Y en el caso de las consecuencias, ¿verdad? Ahí hablábamos de consecuencias legales que pueden llegar desde la expulsión de la universidad hasta la suspensión del título y grado, ¿verdad? Sin que tenga que existir una denuncia formal, ¿verdad? Entonces esas son básicamente las consecuencias y lo relacionado al plagio. No sé si tengan alguna duda al respecto. Si se dan cuenta, acá la palabra plagio viene a ser hasta cierto punto como sinónimo de robo, ¿verdad? Robo de ideas de otras personas. Ahora acá tenemos las citas APA. Si pueden apagar sus micrófonos para... Ay, sí, licenciado, porque no... Tenemos la citas música. Sexta edición, que es en las que nos vamos a basar, ¿verdad? Dice, FEM únicamente utiliza normas APA para citas y referencias. Al final. No así lo relacionado al tipo de letra, márgenes, entre otros, ya que en ese caso se respetan los lineamientos propios del FEM, ¿verdad? Tenemos la cita textual o literal, menos de 40 palabras basadas en el autor, menos de 40 palabras basadas en el texto, más de 40 palabras basadas en el autor y más de 40 palabras basadas en el texto, ¿verdad? Acá es donde aplicamos las normas APA, ¿verdad? Todo esto está en su manual, específicamente en las páginas 34 a la 35. Ahí están más específicos. Dice cita paráfrasis, ¿verdad? Basada en el autor, basada en el texto, tomando en cuenta los ejemplos, ¿verdad? Porque ahí están los ejemplos en los que en algunos, en el caso del autor, si se dan cuenta ustedes, si tienen el manual a mano, ¿verdad? Va el apellido del autor, el año, ¿verdad? No sé si lo tengan a la vista. En la página 38. Paráfrasis basada en el autor.
basada en el autor, en la página 36. Ajá. Ustedes pueden ver ahí el ejemplo, ¿verdad? Luego en la página 37 tenemos la paráfrasis basada en el texto, que es poca la diferencia entre el texto y el autor, ya que en el autor, pues el apellido del autor y el año va al inicio del texto, y en la paráfrasis basada en el texto va al final y entre paréntesis, ¿verdad? Ustedes, si se pueden dar cuenta, las diferencias son, hasta cierto punto no se notan, pero sí hay diferencias que tienen que tener bien presentes, ¿verdad? Para ir haciendo su trabajo bien desde el principio. Tenemos también un formato de citas de normas APA de la 6ª edición, ¿verdad? Es en la que nos basamos. El cuadro está en la página 38. Ahí tenemos el tipo de cita, primera cita en el texto, citas subsecuentes en el texto, formato entre paréntesis, primera cita, formato entre paréntesis, citas subsecuentes, ¿verdad? Ustedes pueden ver ahí la variedad o los tipos, ¿verdad?, de citas. Dice en el listado de los datos de cada fuente consultada para la elaboración de un trabajo y que aparecen citados en el texto. En este caso, ¿verdad? Tiende a confundirse con la bibliografía. Dice, la diferencia es básicamente que las referencias son las fuentes utilizadas para elaborar el trabajo, mientras que la bibliografía cita trabajos que sirvieron de fundamento y pueden utilizarse para una lectura posterior, ¿verdad? FEM utiliza referencias, no bibliografía. Forma básica, dice, el apellido del autor, la inicial del nombre y el año entre paréntesis, el título, el lugar de publicación y la editorial. Esa es la forma básica para consignar las referencias. Igual esta presentación se les va a compartir hoy. Aquí hay un ejemplo, ¿verdad? Ustedes pueden ver acá, está el apellido, Briones, Briones, coma, tiene que ir separado por coma, la inicial del apellido y el año, ¿verdad? Y luego ya aparece el título, el lugar y la editorial. Nota importante, dice, todos los autores que citen en el trabajo deben aparecer en la lista de referencias. No podemos referenciar a un autor que no haya sido citado en el texto. ¿Sí? No podemos al final en el que aparezca un autor en el listado de referencias si dentro del texto no hicimos ninguna referencia suya, ¿verdad? Las referencias se escriben con interlineado 1.5, con sangría francesa y organizado por orden alfabético. Esto ya es al final, ¿verdad? En el listado de referencias que se elabora. Con interlineado, con sangría francesa y orden alfabético. No lleva la letra cursiva, entonces. No. Gracias. Y acá tenemos los tipos de referencias, ¿verdad? Que la verdad sí son varias. Aquí se consignaron estas, pero ustedes pueden ver en su guía que sí, aparte de estas, ¿verdad? Libro impreso de un autor, libro impreso de 3 o más autores, libro impreso por editor, libro impreso sin autor y editor, libro electrónico, ¿verdad? Recuperado de, libro versión electrónica de un libro impreso, libro DOI, y los otros tipos de referencia, ¿verdad? Que dentro de esos tenemos las publicaciones periódicas, tenemos también libro capítulo sin autor, libro entrada de fuente de referencia sin autor. Tenemos los ejemplos periódicos, ejemplos tesis y disertaciones, ejemplos de material audiovisual,
videos de YouTube, que esos también cuentan como referencia, ¿verdad? Lo pueden consignar como referencia. Ejemplos de conferencias o simposios, ¿verdad? Entonces, ustedes tienen una amplia variedad de libros de fuentes, ¿verdad? Que ustedes pueden utilizar para elaborar su trabajo, en donde se pueden apoyar, ¿verdad? Todo esto está en su manual. Lo que les mencioné está en su manual. Entonces, no sé si tengan alguna duda. Disculpen que sea así un poquito rapidito, pero por la cuestión del tiempo, ¿verdad? Vamos a dar un break, solo voy a grabar este video y hacen sus dudas, porfa, yo les digo. Muy bien.